Amén. Qué bueno, qué precioso es estar en la presencia del Señor, disfrutar estos tiempos de compartir la palabra. Hoy día miércoles 27 de enero del 2021 o 2021. Gracias al Señor. Hermoso día donde podemos disfrutar las bondades del Señor. Dios ha sido bueno, el Padre. Tenemos una palabra oportuna que el Señor en su gracia nos ha dado para compartir, para finalizar como clase día miércoles. Todavía nos queda el domingo, el viernes, pero hoy día es importante que usted se conecte, que usted esté atento. Todos los que nos van a ver puedan, de principio a fin, para recibir entendimiento espiritual, puedan estar atento. Vamos a estar compartiendo. Estoy con ayudante y mi hija me va a ayudar con esto para que podamos rápidamente ir a la palabra. Vamos a enviar los links. Estoy ahí, un clima agradable, estoy fresquito y agradecer a Dios por este tiempo que nos permite compartir. Un minuto de oración, damos gracias al Padre y que Él pueda darnos entendimiento, sabiduría para compartir de lo eterno. Padre, gracias. Nos unimos en el Espíritu. Queremos la guianza sobrenatural, la revelación de Cristo, que tú nos des conocimiento impartido, conocimiento divino, que este tiempo sea el Espíritu Santo abriendo los ojos del entendimiento de tus hijos, de nuestras vidas. Haznos canal donde pueda fluir la revelación de Cristo. Danos entendimiento, danos claridad, que se nos revele la palabra, que saques todo esquema humano, pensante, aún doctrinal, que nada estorbe el fluir de tu vida. Gracias por este tiempo. Nos preparamos y nos disponemos para fluir en el rema de Dios. Gracias por este día. Oramos bajo la autoridad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Cristo. Dije que había mencionado que iba a hablar, cierto, conectaba la palabra rema de profetizar, pero acerca también profetizar y el verbo. Hemos estado hablando de la gracia, el nuevo pacto y la palabra. Todas están conectadas. Y el espíritu profético que está en nosotros, que es Cristo, y la palabra que portamos y somos, que nos habita. Repito, nosotros que estamos en la gracia, en el nuevo pacto, en la palabra, tenemos el espíritu profético dentro de nosotros, la palabra que portamos y somos, nos ha hecho. Es importante entender lo que la palabra, al estar en nosotros, nos ha hecho, lo que somos en el Señor, porque la palabra eterna que habitó en los cielos, la palabra eterna que vino, y ya vamos a citar los versículos, la palabra que estuvo, caminó, anduvo en la tierra, dice que esa palabra era el verbo, y el verbo se hizo carne, y ese verbo también fue llevado a la cruz, ese verbo fue puesto también en una tumba y luego resucitó, pero fue elevado hacia los cielos para luego como espíritu que da vida, descendió y ahora nos habita. Y podríamos decir que nosotros somos, ¿cierto? Ahora la palabra viva nos habita. Nosotros somos ahora los que portamos a ese Cristo. Nosotros somos los que tenemos el verbo. Nosotros somos los que llevamos al verbo viviente dentro de nosotros. Esto quizás nuestra mente pequeñita no lo alcanza a comprender, pero somos el depósito de Dios. Podríamos decirlo así, el verbo hoy día también se hizo carne, pero en nosotros, y hoy día sí, seguimos siendo los portadores de esa gracia, de una palabra viviente, y podríamos decirlo y creer lo que se nos revele, que somos una palabra viviente. Nosotros, el cuerpo de Cristo aquí, somos una palabra andante, porque el verbo nos habita. Qué extraordinario, la mente nuestra no nos alcanza a comprender, pero somos la palabra viva aquí, la iglesia del Señor, nosotros que estamos en Cristo, que le tenemos el verbo anda con nosotros nos movemos en el Cristo, la palabra vive hoy día en nuestro cuerpo. Wow, eso no nos alcanzamos a comprender, el verbo nos habita. Está dentro de nuestro cuerpo, que tiene un alma, y lo genuino, lo real del Espíritu de Dios, que se impartió como vida por el Espíritu Santo, y la palabra que es viva, porque Dios, la palabra y el Espíritu son una sola cosa, se nos impartió, se nos metió dentro, y tenemos podríamos decir, lo genuino es que nosotros llegamos a ser la expresión de Dios, porque estamos hablando de Dios mismo y el verbo se hizo carne, pero dice que el verbo era Dios y ahora está dentro de nosotros y nosotros somos la expresión de Dios. La palabra dice que somos hechura de Dios,
creación de Dios, hechura. Efesios 2:20 nos habla así. Yo tengo la NBI, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, la nueva creación, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Y nos habla esa palabra, hechura es poema, tal como lo escuchas, de la cual se deriva la palabra poema. Muy bien. ¿Qué más habla de hechura? Hechura nos habla de la expresión de amor. Nosotros somos la expresión de amor. ¿Qué es lo que es hechura? La expresión del amor de Dios en nosotros. Dios nos creó, nos dio una palabra, por lo mismo somos la expresión, vino a vivir, está dentro de nosotros. Dios se propuso en su amor eterno crearnos y esa palabra creó al hombre y nosotros somos la expresión, la manifestación hoy día en Cristo de la expresión de Dios, del amor de Dios. ¡Qué maravilloso! Pedro dice en segunda de Pedro el apóstol, para que avancemos con esto y dejando un piso y algunas cosas que el Señor quiere que compartamos. Pedro dice ahí en la epístola segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, la Biblia textual, que tengo aquí la tercera edición, hay varias ediciones, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Lo hemos estado nombrando, algunos lo han leído, lo han tomado en este mes, dice así: tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta es la palabra profética más segura. Esta, la que el Señor nos dejó, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esto nos habla de la palabra que resucitó. Está hablando del Cristo resucitado, la palabra viva, pero también nos está hablando de las Escrituras, de lo que nos dejó, del legado de Dios. Hoy día tenemos la Biblia como un legado de parte de Dios, que la inspiración divina la tenemos aquí impresa. Y esa es una gran revelación de Dios, la palabra profética más segura. Esto nos habla de la palabra que tenemos, la Escritura. ¿Cuántos dan gracias a Dios por tener una Escritura? No sé cuántos tienen la Biblia en su casa. Ahora la tenemos digital, de muchas maneras, pero dele gracias al Señor un momento por tener este legado, digamos, tesoro que muchos todavía no le dan el valor, lo cuentan, lo usan como contar historia, para principios morales, para muchas cosas éticas, en fin. De aquí han sacado muchas historias, películas, inclusive Hollywood se ha valido de la Biblia, pero hoy día necesitamos extraerla para que recibamos la palabra viva, que es Cristo mismo, que se nos imparte a través de la Escritura. Pero la palabra dice que ¿qué es lo que hace? Alumbra, para que nos alumbre, dice, el lugar oscuro, porque hay otra luz. Existe una luz externa, que es esta, pero existe la luz interna, que es el Verbo, es la vida de Cristo que nos habita. Pero necesitamos esta luz que nos alumbra, necesitamos la guianza. Por eso yo doy gracias a Dios por esta antorcha maravillosa que es la palabra revelada, escrita, las Escrituras, ¿cierto? La luz que nos alumbra. Tenemos la interna, que es la vida de Cristo dentro de nosotros, porque nosotros tenemos dentro la vida de Cristo. Nosotros somos portadores de la vida de Cristo, portadores de la vida de Cristo. El Verbo, dice, el Verbo que nos habita, que está dentro de nosotros. La palabra dice Juan, capítulo 1, verso 1, solamente voy a leer 2 versículos de primera de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. Juan, la palabra dice en el capítulo 1, verso 1 y el 14. Voy a buscar también una versión actualizada, que es la Biblia latinoamericana, Juan 1.1, y la palabra que también se encuentra en el verso 14 del mismo capítulo 1. Dice, verso 1, en el principio ya existía el Verbo, la palabra, dice entre paréntesis. En el principio ya existía el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Luego el verso 14 dice el Verbo, y entre paréntesis aparece la palabra,
se hizo carne. El verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, el único, unigénito es único, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. La palabra eterna se vino a vivir con alguien llamado Jesús. ¡Wow! Eso es maravilloso. La palabra eterna que habitaba con el Padre en la eternidad pasada, que creó los cielos, la tierra, todo, que sustenta todo por el poder de la palabra de su poder, dice Hebreo. No solamente el poder de su palabra creó todo, sino la palabra de su poder, donde emana todo, el poder, la autoridad, subyace ahí en el poder de su palabra. Y esa palabra se hizo carne y buscó a alguien vivo para que naciera, para que se manifestara. Y ese fue Jesús, Jesús de Nazaret. Y ahora sigue el Señor haciendo lo mismo. Y esto quiero ponerlo ahí de entrada, de una, porque necesitamos verlo en un principio, tenerlo claro. Ahora sigue haciéndose carne el verbo en nosotros. El verbo se hizo carne para que naciera en Jesús, pero el verbo se quedó a vivir aquí, en la humanidad, no se fue. Siguió aquí en la humanidad. Es el verbo que sigue haciéndose carne ahora en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted y yo somos este verbo que vamos ahí caminando en un cuerpo. No sé si podemos repetirlo, creerlo. Somos la expresión, somos el verbo que hoy día vive aquí en un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la expresión de Dios, del verbo viviente que nos habita. Donde vamos nosotros va el verbo, va la palabra, va Cristo. Aleluya. Esto es demasiado grande, esto es demasiado sublime. Quiero hacer una comparación más y quiero que usted me siga con esta idea. Voy a acercarme, tomar un poquito de agüita. Y tampoco ha hecho harto calor estos días. El día miércoles, el último miércoles del año. Es bueno estar ahí hidratándonos. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero llevar un ejemplo bíblico para profundizar un poco más acerca de lo que nos impartió el Señor, esta palabra viva, la vida de Dios, el verbo de vida que nos habita. La Biblia habla de que nosotros somos árboles. Qué importante entender esto. Somos árboles. El árbol, dice Jesús, aquí hay una enseñanza maravillosa que espero que la comprenda en su espíritu. Dice que los árboles, que somos nosotros, seremos conocidos ¿de qué forma? El árbol dice, se conoce, ¿por qué? ¿Cómo seremos conocidos? Por nuestras palabras, por nuestros mensajes, por nuestros logos, porque andamos trayendo en la camioneta, en el auto, no sé en qué cosa, algo cristiano. ¿Por qué seremos conocidos? Dice, el árbol se conoce por sus frutos. Muy bien. No por otra cosa, cualquier nombre que podamos ser conocidos, por los aleluya. No, nosotros somos conocidos. Dice, el árbol es conocido por sus frutos. ¿Por qué dijo Jesús? Y es maravilloso prestar atención, porque lo dijo Cristo el Señor. ¿Por qué dijo Jesús esto? ¿Por qué dijo Jesús que el árbol bueno no puede dar frutos malos? Mira, aquí hay una sabiduría tremenda, maravillosa de Cristo. Cristo todo lo que hablaba era revelación pura. Es importante entender lo que Jesús dijo. No lo dijo como ahí, como en la nebulosa, no claro, de una forma confusa. No, muy claramente lo dijo así. El árbol bueno no puede dar frutos buenos, sino dará frutos malos. Dice, no puede dar frutos buenos, sino dice que el árbol bueno, dice, no puede dar frutos buenos, sino da frutos malos. Así lo dice textualmente. El árbol malo, y el árbol malo dice lo contrario, no puede dar frutos buenos. Al revés, el árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Ahora, ¿por qué el fruto habla del árbol? Nosotros quisiéramos que fuera al revés. A lo mejor lo pensamos de otra manera, bueno, total, cada uno se define como quiera, pero según el Señor, el fruto es el que habla del árbol. ¿Cómo puedo saber de qué tipo de árbol es? Es a través del fruto.
Y esto llevémoslo a la connotación espiritual. Estamos hablando de algo natural que Dios enseña como una parábola para que podamos entender algo muy profundo que es del espíritu. Porque todo lo que usted fructifica, respondiendo a la pregunta, ¿por qué el fruto habla del árbol? Porque todo lo que usted fructifica y yo fructifico mi vida depende de la simiente que estoy regando. Aleluya, aquí hay una verdad demasiado grande que tengo que repetirla. Porque todo lo que usted fructifica, todo lo que va a manifestar o yo fructifico en mi vida, depende de la simiente que estoy regando. ¿Qué simiente estoy regando? De lo que yo fructifico depende de la simiente que estoy regando. Hay una simiente dentro de nosotros. ¿Cuál es la simiente que estoy regando? Esa es la que va a fructificar. Porque todos tenemos, hermano mío, hermana mía, todos tenemos una simiente. Presta atención a esto. Todos tenemos una simiente en nosotros. Porque Dios le dijo a Abraham, el padre de la fe, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y todo lo que la promesa que Dios le dio a Abraham, al padre de la fe. Y esa simiente nos está hablando, hay una simiente allí que es la de Cristo. Y en nosotros, en nuestra vida, también tenemos la simiente de Cristo, que está aquí dentro, está en nosotros. Existe otro ámbito, y aquí también quiero que capture la inteligencia espiritual, se nos pueda hacer luz, que existe otro ámbito espiritual que tenemos, que también se llama simiente, que es la vieja naturaleza, el viejo hombre, que es la humanidad sin Cristo, la humanidad sin cruz. También existe ese ámbito donde está la simiente, que se le llama simiente también a la vieja naturaleza, al viejo hombre, que es la humanidad sin Cristo, la humanidad sin cruz. Todos los que son descendientes de Adán, en él, todos, estamos incluidos, en él todos fuimos hechos pecadores, dice. En él tenemos una simiente pecaminosa. Entonces, escuche, entonces la simiente de Abraham, que el Señor le dijo que en él serían benditas todas las naciones, y de ahí vino Cristo. Pero de Adán, del primer hombre, a través de esa simiente que todavía la tenemos dentro, esa simiente también la recibimos, nos hizo pecadores. Entonces, para clarificar y establecer esto como una verdad presente, entonces la simiente de Adán que hemos recibido, la tenemos acá. Todos tenemos una simiente adámica, pero también tenemos la simiente de Cristo. Los que ya estamos en Cristo, tenemos la simiente de Cristo. No sé cuántos de los que me están escuchando ya tienen dentro la simiente de Cristo. Pero también tenemos la de Adán. Las dos las tenemos dentro. Y estas dos simientes están funcionando dentro de ti, dentro de mí, están en todos nosotros. ¿De qué manera? Aquí está la clave. ¿De qué manera de que yo riegue, de la manera que yo riegue, es cómo fructificará? ¿A cuál de las dos? ¿De qué manera voy a dedicarme a una u otra? ¿Cuál será la que dará fruto? A la que yo me dedique a regar. La que yo riego es la que fructifica, sea la adámica o sea la de Cristo. Y allí se manifestarán los frutos. O cultivaremos uno o cultivaremos el otro. Va a depender de nosotros. ¿A cuál de las dos nosotros nos vamos a dedicar? Porque nosotros somos cultivadores, podríamos decir. Bien digo, cultivadores, segadores, pero también sembradores, pero también regadores, que cultivamos, que cuidamos la tierra. Y todos tenemos una simiente y a cuál nos dedicamos, esa es la que va a dar fruto en nosotros. Qué maravillosa revelación y sabiduría de Dios. Somos una palabra viviente, aquí la tenemos, y somos cultivadores de la simiente de Cristo. Esta es mi tarea, esa es su tarea. Somos cultivadores, tenemos una palabra viviente, tenemos una semilla, tenemos una simiente dentro de nosotros que es la simiente de Cristo y nosotros somos cultivadores de ella. Hermano, entienda esto. Esto es tan profundo que abarca inclusive la salvación y la perdición. Conceptos que por años se han debatido. Está también encerrado en esto, en la simiente. Tal cual como lo digo, hermanos, tanto la salvación como la perdición se cultivan. Sí, como usted lo escuchó, la salvación y la perdición se cultiva. Si yo permanezco
en Cristo, en la simiente de Cristo, cultivo la simiente de Cristo, ¿qué voy a cosechar? Salvación continua, no solamente eterna, sino continuamente voy a disfrutar de la salvación del Señor. Qué hermoso. Pero hay algunos que están regando y cultivando la naturaleza vieja, o podríamos decir la perdición. Están buscando, están cavando y están trabajando esa tierra de la perdición. Están en la simiente de rebeldía, yo hago lo que quiero, vivo como quiero. Y esto es importante porque cada uno va a cosechar según lo que cultiva, lo que riega, lo que cosecha, es porque ya ha estado trabajando en esa tierra. No puede decir, oye, de la noche a la mañana, ¿por qué dio este fruto? ¿O por qué esta persona que se fue por el lado de la simiente de perdición, por qué terminó así? No es de que, casualidad que terminó mal, no, sino que desde antes ya estaba cultivando, desde antes ya estaba trabajando esa tierra, estaba trabajando la simiente de perdición, y por eso terminó así, porque estaba desde tiempo, quizás de mucho tiempo, sin conocerlo, sin saberlo. Algunos están ahí regando, cultivando la simiente de perdición. Pero espero en Dios que todos los que están escuchando esta palabra sean los que están sembrando, cosechando y también cultivando, porque están regando, están cuidando, están guardando lo que Dios les dio, esta salvación tan grande que es Cristo en nosotros, esta salvación tan grande, repito, que es Cristo en nosotros. Somos nosotros hoy día la habitación de Cristo, de la palabra. Somos una simiente viva que está dentro. Nos movemos con esta simiente, pero depende de qué queremos, de cuál fruto queremos dar, de qué es lo que vamos a fructificar. Es lo que es para nosotros, depende de lo que queremos. Esos frutos que queremos ver es lo que tendremos que dedicarnos. Esto es para nosotros. No podemos decir que no, que lo que salga a la buena de Dios. No, no. Cada uno tendrá que asumir responsabilidad de lo que está sembrando. Por eso también que dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso que necesitamos la guianza, la luz del Señor, la claridad. Para eso se hicieron estas clases de entrenamiento, para darnos respuesta, para darnos revelación frente a decisiones, frente a muchas cosas que necesitamos ser alumbrados. Y a veces nosotros nos quejamos contra Dios, nos quejamos, ¿y por qué esta persona? ¿Y por qué terminan las cosas así? Es porque realmente hemos estado cultivando eso. Por eso necesitamos luz. La inspiración de Dios, de la palabra, la luz, que es la inspiración. Jesucristo hizo la diferencia, Él clarificó, mostró muy bien, así como nos enseñó del tema profético, que es lo que estamos analizando, Él lo clarificó muy bien, antes y después de Juan el Bautista. Dice que hasta Juan el Bautista, dice que todos los que vinieron, y después habla de Juan el Bautista en adelante, dice, y todos los hijos del reino que son mayores, o sea, los profetas, todos los que vienen después de Juan, o los que están en el reino mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente viva dentro de nosotros, te lo anticipo, por esa causa, porque le tenemos dentro, la vida de Cristo está dentro, no así Juan. Juan solamente lo tuvo ahí, lo vio, lo bautizó, pero él lo vio desde afuera. Por eso dice que en el reino el más pequeñito es más grande que Juan. Y Juan es el más grande de todos los profetas del viejo pacto. Lo dejó muy establecido, zanjado Jesús este tema. Antes del reino y después de Juan. ¿Cuál es la diferencia entre la gente, los profetas del antiguo pacto y nosotros que estamos después de Juan, que tenemos la simiente dentro? Por eso que cuando la teología nos dice que no hay más profetas, nos están quitando una gran verdad que Jesús mismo la estableció, la dejó clara, zanjada. Pasan por alto lo que dijo antes y durante del reino. Antes estaban todos esos profetas, pero llegó Juan. Y Juan, y de ahí en adelante, los que estamos en el reino, durante el reino, lo que significa al establecer el Señor el reino, los profetas siguen funcionando hoy día dentro del reino. Y lo dijo claramente, cualquier profeta en el reino que tiene la vida del reino, o la vida del verbo, digamos lo que estamos hablando ahora, cualquier profeta en el reino que tiene la vida del verbo, hoy día es mayor que Juan. Juan no la tenía, no tenía la vida del verbo, no la tenía dentro. Aunque Juan, maravilloso Juan el Bautista, él tenía el llamado profético, él tenía la profecía sobre él, porque él tenía la profecía, la palabra profética. ¿Por qué? Porque tenía el llamado, tenía la unción, lo que se llama el manto, el oficio profético.
pero él no tenía el espíritu de la profecía. Él no tenía el espíritu de la profecía. Tenía el don, tenía la capacidad de profetizar, el oficio, la unción, el manto, pero no tenía a Cristo, que es el espíritu profético, no lo tenía dentro. Por eso que nosotros, aunque somos pequeñitos comparado con él, dice que estos pequeñitos en el reino, que estamos hoy día en el reino que se estableció en nosotros, mayor nosotros que tenemos al espíritu de la profecía dentro. Aleluya. Entonces Juan funcionó en el don, maravilloso don que Dios le dio. El don que para traer al arrepentimiento, hacer volver los corazones de los hombres al bautismo, hasta que se reveló el verbo. Juan fue el más grande hasta que vino y se reveló el verbo. Alabado sea el Señor. Y el verbo se hizo carne. Por eso que cualquiera de nosotros es más grande que Juan en el reino, porque somos hoy día la habitación del verbo, somos el verbo encarnado. Aquí tenemos en nosotros el lugar donde vive el verbo. Nosotros somos, podríamos decir, el verbo encarnado, porque aquí está, en nosotros. ¡Wow! Eso es demasiado grande. Es como rompernos el coco, rompernos la mente a veces religiosa que tenemos, teológica y cuadrada, y vemos al verbo allá y nadie en duda de que el verbo vino y se hizo carne, pero hoy día no lo vemos dentro. Dice Colosenses 3:16, Colosenses 3:16, y la palabra de Cristo more, abundancia, Cristo mismo habite. Nosotros somos la habitación, somos el verbo encarnado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros somos su cuerpo y el verbo está dentro de nosotros y nosotros somos los portadores, los que expresamos, manifestamos al verbo de vida. Aleluya. Quiero clarificar un poquito más acerca de la profecía verdadera y quiero aplicarlo un poco a los que están sintiendo un llamado fuerte de funcionar, de servir, de estar en las cosas del Señor, de hablar de las virtudes de Cristo. Todo lo que están entendiendo y comprendieron. Me gustó escuchar hoy día en una casa, o sea, la semana pasada en una casa iglesia, donde la hermana recordaba, sí, a mí me quedó muy claro que somos reyes y sacerdotes, somos el real sacerdocio. Bueno, ¿y para qué somos real sacerdocio? ¿Por qué nos hizo a nosotros reyes sacerdotes? Para anunciar las virtudes de aquel, ahí original dice, para anunciar a los cuatro vientos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo repetíamos en nuestra casa iglesia como corito, cantando, todos juntos. Desde las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. La profecía verdadera, ¿cómo podemos ir entendiendo lo que la palabra nos enseña acerca de la verdadera profecía? Porque hoy día cualquiera puede adelantarse y decir, yo soy profeta. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña Cristo? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la profecía. ¿Qué nos enseña Dios? La verdadera profecía es inspirada por el Espíritu Santo. Esto tiene que dejarlo zanjado o claro o clarificado, o el término que usted quiera usar, dejarlo ya definido, establecido dejarlo ahí ya como una verdad presente para nosotros hoy. La verdadera profecía es inspirada por el Espíritu Santo y no, escucha bien, y no se contradice a la expresión de las Escrituras, sino por el contrario, la confirma, porque es la luz para descubrir la luz interna. Lo repito, es la luz externa que viene a través de una palabra profética que Dios le revela a alguien aquí, a un hijo de Dios. Viene la profecía verdadera que la revela sobre el cuerpo de Cristo. ¿Y qué provoca esa luz externa? Provoca un despertar en la luz interna que está dentro de nosotros, que la tenemos dentro, la simiente. Pero que estas cosas las tenga claras usted. Me interesa que las dejemos clara, la dejemos establecida, que la podamos entender y disfrutar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué tenemos la voz profética aún? ¿Por qué sigue la palabra teniendo validez? ¿Por qué sigue lo externo teniendo un valor? Porque hace descubrir, salir lo que está en nuestro interior. Amén. Confirma las Escrituras, por ejemplo, la expresión de la Escritura, confirma, es la luz para descubrir la luz interna. Cualquier profecía de cualquier tipo que puedan venir es externa, para que la vida de Cristo para que la vida de Cristo sea revelada. La profecía verdadera trae luz externa para que pueda ser revelada la luz interna. ¿Cómo va a salir a luz? La luz interna a través de la profecía externa.
interna. Dios necesita activarla a través de la palabra, de la revelación escritural o a través de alguna profecía, a través del cuerpo de Cristo para activar, para traer la luz interna. Necesita la luz externa, la profecía que se dice externamente. Cuando es verdadera, va a activar algo dentro de nosotros y se revela la luz interna. La verdadera profecía entiende la dispensación del reino y después del reino, lo que estamos hablando comparado con Juan el Bautista. Y además, no solamente entiende la dispensación del reino y después del reino en el cual estamos y lo que se viene, sino que además la profecía, y esto quiero dejarlo claro también hoy, la profecía es generacional. La profecía verdadera es generacional, generacional. Traer para esta generación, yo no puedo decir algo de una generación pasada. No puedo traer profecía pasada, por muy importante. No puedo venir y decir, ahora se viene como en el tiempo de Noé, y viene una gran lluvia y tenemos que ir y construir el arca. No podemos salir hablando acerca de Noé, o como en el tiempo de Elías, y vendrá una gran sequía y solamente habrá alguien ahí, y hay una viuda que nos servirá de referencia ahí en Sarepta, y podríamos dar muchas profecías del Antiguo Testamento, pero no entender que eso fue para su tiempo, y hoy día estamos en una generación presente. Hoy tenemos que responderle a la generación presente y necesitamos una verdad presente, necesitamos la revelación de Cristo hoy. No tiene que ver con interpretación, la verdadera, sigo avanzando, la verdadera profecía no tiene que ver con revelación privada. No es mi propia revelación que yo la asimilo, la aplico como yo quiero. Total, Dios me habla a mi manera, a mi forma, y yo tengo mi forma de interpretar, ¿cierto? Yo puedo tomar a alguien del Antiguo Testamento y decir, no, es que para mí, y tomar a Noé, tomar a Abraham, a Moisés, a David, y tomarlo e interpretarlo a mi manera, a mi forma. No, no podemos hacer eso. No podemos tomar a alguien del Antiguo Pacto. ¿Y por qué? Porque vuelvo a repetir, la revelación, la profecía verdadera es generacional. Cada hombre de Dios, presta atención, cada hombre de Dios en su tiempo, en su generación, buscó la revelación, buscó lo que Dios tenía para ese tiempo, para esa generación. Cada uno, Moisés, quien sea, buscó la palabra, buscó la revelación que necesitaba para ese tiempo, para esa generación. Hoy, toda revelación está conectada a la iglesia, al cuerpo. Esto lo quiero también establecer o poner ahí como un fundamento muy claro. Hoy todo es corporativo. Todo lo que Dios ministra es desde el cuerpo, desde la vida del cuerpo. Hoy no existe la forma del pasado, como el profeta del pasado que venía de una forma errante, andaba de un lado a otro, un nómade o un hombre que es raro, que vivía en los lugares lejanos y que de vez en cuando venía y aparecía, porque algunos todavía quieren funcionar así, no se congregan, no están con la comunión con el cuerpo, que aquí hay una riqueza que tenemos que entender y nosotros somos insistentes en esto. ¿Por qué? Porque muchos dicen tener un don o ser profeta y se aíslan, se van, se alejan, porque yo tengo una voz de Dios y tengo que escucharla, tengo que irme lejos para recibir. Entonces no han entendido la real función, la real profecía verdadera de este tiempo es corporativa, es para perfeccionar. La palabra profética, el profeta de este tiempo, es para perfeccionar a los santos, no de esa forma nómade, como que andaban de un lado a otro, que nunca se establecen, esos profetas que andan errantes por ahí. La profecía verdadera, otra cosa importante, no nace de la voluntad humana. No es que yo tengo ganas de decir algo y llego ahí, hoy día tengo ganas de hablar esto y voy a hablar esto y esto se me ocurrió. No nace de la voluntad humana, sino viene desde el Espíritu. Si nosotros somos gente del Espíritu y escuchamos y somos guiados por el Espíritu, entonces tendremos una profecía del Espíritu. La verdadera profecía
trae luz, trae claridad, no confunde. Otra cosa importante, la verdadera profecía no confunde, es clara, no es, oiga, yo escuché algo, pero me quedó raro, me quedó confuso lo que dijo, lo que no lo entendí. Bueno, la profecía no es así, es clara, tajante, es así y así. Así dice el Señor y claramente nos muestra, no anda con la nebulosa, con algo raro, medio difuso, sino muy claro. ¿Qué más hace la profecía? Que es importante ir poniendo que estamos zanjando algunas cosas, dejándolas establecidas, claras, y como algo que necesitamos ponerlo ahí como premisas, dejarlo claro como principios de la profecía verdadera. Algo que también necesitamos entender es que la profecía verdadera trae orden. Ay, Señor, esto le guste a usted o no le guste, la verdadera profecía trae orden, nos guste o no, repito. Porque a veces cuando viene el orden de Dios, a veces algunos son medio quisquillosos, no, aquí yo estoy bien así, déjeme así. Dios dijo, sea la luz. Y cuando vino la luz, la revelación, cuando habló Dios, ¿para qué habló Dios? ¿Qué estableció Dios en ese momento cuando vino la luz? Trajo el orden, no había posibilidad de orden, de establecer un orden en medio de toda la oscuridad, las tinieblas, en el orden que necesitaba la creación, en todo eso que estaba sin forma, dice que estaba todo en tiniebla, estaba todo desordenado. No podía ser si no viniese la palabra, la voz de Dios, la luz de Dios. ¿Y qué trajo la luz de Dios? Orden, muy bien, orden, orden. Entonces habló la voz de Dios para traer orden. Ahí vino la voz de Dios para traer orden. Y cada vez, escucha bien, hija de Dios, cada vez que Él habla, nos quiere ordenar. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos dicen yo quiero una voz de Dios, una palabra de Dios, una revelación de Dios? Y dicen que quieren oírle a Él. Bueno, cada vez que Él habla, nos quiere ordenar nuestra vida en el área que necesite ser ordenada y no se ofenda, porque a veces uno escucha ciertas palabras y dice, no me gusta, porque a uno le gusta escuchar ciertas cosas, ciertas verdades, los besitos, los cariños, los caramelos, pero no le gusta cuando Dios le habla de ciertas áreas que necesita ordenarse. Allí está hablándonos el Señor, nos está revelando y no se ofenda y no lo vea como que, ya empezaron a decir estas cosas. Amén. ¿Cuántos reciben? ¿Cuántos quieren la luz de Dios para ordenarse, para que Dios establezca su reino, para que Él pueda establecer lo suyo primero por sobre lo nuestro? Palabra viva en nosotros, la tenemos aquí, el Señor, para ordenar nuestras vidas, que era un caos. Y hoy día Dios viene a alumbrarnos, la palabra vida viva viene a habitarnos y trae todo un orden, porque todos estábamos en tiniebla, todos estábamos en una mente entenebrecida, un corazón, un alma en tiniebla, ahí que confusa y que no sabíamos ordenar ni una cosa ni otra, ni las emociones, ni en muchas áreas. Y la luz de Dios, el orden de Dios, la revelación de Dios viene y empieza ahí a poner cada cosa en su lugar. Qué maravilloso es cuando tú recibes la palabra viva y te ordena y tú puedes vivir en paz y disfrutar realmente de toda la bondad del Señor, de toda la gracia abundante. Porque mucha gente huye de la verdad, huye porque le gusta andar en tiniebla, anda confundido, anda atemorizado, andan en depre, en temores, porque no tienen la luz de Dios. Pero alguien cuando está en la luz de Dios, en la verdad de Dios, en la luz del Señor que le trae una verdad presente para hoy, te ordena y te saca y te libera y saca de ti todas esas cosas que están cargándote, todos esos pesos muertos, porque el Señor necesita que tú disfrutes de su vida, pero para eso primero te trae la luz, para ordenarte, para establecer lo suyo. ¿Cuántos le dan bienvenida a la revelación de Dios, la luz de Dios, a la verdad presente, profética, que trae orden en nuestras vidas? Entonces, esto es importante, la palabra de vida ya está en nosotros. Ahora quiero llevarle a un punto que para muchos también no es muy agradable, porque nos gusta todo de arriba, todo de gratis, pero también hay cosas que hay que asumir responsabilidad. Y este punto es importante. A nosotros, la juventud actual, no todos, o muchos crecieron con una mentalidad de subsidio, una mentalidad de ser subsidiado. ¿Qué significa eso, pastor? Es que queremos que todos nos den, no que tiene que dar, el gobierno tiene que responder, yo necesito que esto, y empezamos a exigir los derechos y todo gratis. Y si es posible no trabajar ni le mover un dedo.
¿cierto? Hay otros que no, tienen el hábito, tienen la disciplina, entienden que hay que trabajar, que hay que cultivar, que hay que servir, que hay que hacer un trabajo para poder obtener los frutos, pero hay gente que no, que espera que todo le den, me den, me den. Y eso también traspasémoslo al ámbito espiritual, en la iglesia también, como que todos solamente venimos a la iglesia que nos den, nos den, nos den, pero no entendemos esto. Por eso que también entró un tiempo de tanto engaño sobre la iglesia, porque al hombre natural le gusta que le den. ¿Y cuántos quieren la bendición? ¿Cuántos quieren carro? ¿Cuántos quieren auto? ¿Cuántos quieren tener la riqueza? Pero de esto, haga esto otro. Y lo manipularon. ¿Por qué? Porque estaban esperando solamente en un plano que le dieran. Por eso escuchaban ciertas palabras. Y Dios te dará esto, y te dará esto, y te dará esto. Entonces, por eso no entendimos, pero no asumimos responsabilidad. Porque eso es lo que quiero enseñar y decir los próximos minutos. Es que para que Dios establezca una verdad en tu vida, para que se cumpla la palabra profética en ti. ¿Cuántas palabras hemos recibido? Para que se cumpla la palabra de Dios. Porque uno dice, ¿por qué se cumplen algunas y a mí? Tanto que Dios me ha dicho y no se cumple, porque no han cultivado, y esta es la parte que quiero establecer ahora en los últimos minutos, no han cultivado la palabra profética que Dios les dio, porque no han asumido responsabilidad. Hay que hacerse cargo de las palabras. No es porque Dios es palabra de Dios y se va a cumplir. No, no, no. Hay palabras que Dios te las da a ti, pero tú tienes que trabajar. Son simientes, son semillas. Son palabras que yo tengo que alinearme, tomarlas, creerlas, trabajar en ellas. No sé si pueden decirme amén. ¿Cuánto realmente hasta el día de hoy? Yo lo pregunto a ustedes, lo pregunto para mí. ¿Cuánto han recibido y se acuerdan palabras verdaderas, reales que Dios les habló? Palabras que todavía las guardan y perseveran porque Dios lo dijo y yo me mantengo en esta palabra. Han pasado décadas en algunos casos, han pasado días, semanas, meses, años y yo todavía sigo creyendo porque fue el Señor que me habló y yo voy a terminar creyendo tu palabra, Señor, y me mantengo firme y persevero. Amén. ¿Cuántos son así? Toda profecía, este es un principio espiritual que quiero establecerlo en los últimos minutos, si usted me regala estos minutos de gloria. Y con estas ideas voy a ir ahí profundizando. Toda profecía debe ser cultivada. A este plano ya, plato de fondo, la última parte que quiero mencionarle. Toda profecía debe ser cultivada. Hay una responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, no descuides del don de Dios que fue puesto sobre ti por las manos del presbiterio. Hay algo que Dios nos dio, pero está la parte nuestra, tú, yo, de no descuidar. Somos encargados, somos los que tenemos que hacernos cargo, debemos cuidar, guardar la profecía. Algunos ni siquiera la toman y la escriben. Hoy vino, el Señor me habló, un profeta, alguien de casa, alguien me habló una palabra del Señor, o puede haber venido de cualquier lado, y algunos ni siquiera se toman de escribirla. Oye, no sé, escuché, Dios me habló, lloré, ni me acuerdo lo que me dijo. O por último, hermano, si está ahí en todo el fervor, tome algo y grabe. Si es el Señor que está hablando, grábelo. Pero usted guarde esas palabras. Ahí atesórela. Amén. Hay que interesarse realmente en la voz del Señor. Así como tenemos que interesarnos en la voz interna, que Dios nos habla también cuando Dios nos habla externamente para avivar, para activar lo interno, las semillas que están dentro, debemos cuidarlas, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos habla continuamente. La semilla provoca, la semilla, la simiente, viene la palabra semilla, viene semen, viene la palabra, todas esas palabras son del griego, del hebreo, que usted las conecta, hablan de esperma, de algo que engendra, de algo vivo que se nos mete dentro y provoca y engendra algo y embaraza algo. Por eso que algunos tienen que pasar un periodo largo de esperar hasta que se provoque y vaya creciendo eso, pero para eso tenemos que cuidarlo. Una mujer embarazada tiene que cuidar, tiene que mantener el cuidado. Algunos no son muy responsables en relación a esto, abortan. Hay que cultivar, algunos abortan antes de tiempo. Las palabras hay que cultivarlas, las perdemos antes de tiempo. ¿Y por qué? Total, una palabra, fue el momento, qué rico, es un momento que viví, no como Dios nos habló, pero la dejaron. Pablo, el apóstol Pablo, me gusta el apóstol Pablo porque es pragmático. Pablo dejó claro este tema. Dice, el labrador para disfrutar de los frutos debe trabajar primero. Si quiere que se cumplan usted y tener el fruto, debe trabajar primero. Lo tengo aquí, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6.
el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esta hay una parte nuestra, pastor, sí, hay una parte tuya, hay una parte mía, de trabajar, de dedicarme a cultivar esa palabra de lo que Dios me habló, lo que Dios me dijo. Yo tengo que de trabajar, alinearme. Señor, tú me hablaste de este don, de esta función. Apliquémoslo primeramente dentro de la iglesia. No sé, tú puedes aplicarlo en muchas áreas y hay diferentes palabras, pero hablemos en este plano. Vamos a mencionar los próximos minutos, por ejemplo, el querer servir al Señor, que gente que saben que tiene un don asignado, una función dentro del cuerpo, algo Dios le dio que está claro que Dios lo quiere que lo manifestemos en este tiempo y tiene que estar ahí expresado, manifestado corporativamente. Lo tienen claro, pero necesitan algunas cosas. Lo primero que necesitamos es fe. Lo primero para cuidar, cultivar lo que Dios nos dio es mediante la fe. Creer, Señor, esto es tuyo, lo creo, lo tomo, es para mí. Una fe activa, accionarla. Yo voy a reaccionar a esto, voy a responder a esto, a esa semilla. Me voy a dedicar de una forma real. Señor, tú me hablaste de este llamado y voy a dedicarme a esto. Voy a ser fiel, voy a ser leal a esta visión, a lo que tú me diste, esta visión que yo sé que es corporativa, no es antojadiza, no es egoísta, sino que me inserta en una realidad espiritual que tiene que ver con Cristo. Quiero llevar estos frutos, el cuerpo de Cristo, o al cuerpo de Cristo tiene que disfrutar de esto, tenemos que gozar de esto corporativamente. Todos estos llamados que tienen que ver con funciones ministeriales, que tienen que ver con dones, con señales, con cosas que Dios quiere que manifiestes en la iglesia y a través de la iglesia, primero tiene que estar este principio, que algo de esto mencionaba mi esposa el día domingo: aprender a estar bajo autoridad. Mire qué importante, porque hay algunos que dicen, no, yo ya recibí el don, Dios me dijo que iba a ser pastor, el don de pastor. ¿Qué hacen? Agarran 2, 3 peladitos, 2 personas ahí incautas, vamos y que formemos la iglesia porque Dios me dijo, yo soy pastor. Dios me habló, claramente, algunos lo escucharon, sí, vino alguien y me dijo, bueno, Dios me habló, me reveló. SP, puso una letra en el cielo, una nube se abrió y puso SP. Entonces yo entendí que Dios me estaba diciendo, sé pastor. Sé pastor. Entonces agarran 2, 3 y ¿qué es lo que causan? División. En vez de sujetarse ahí a lo que Dios quiere que dé el fruto donde Dios lo estableció, no, se van y ellos crean su propia realidad y después terminan en cualquier desastre, pero y ahí a lo mejor lo que Dios le estaba hablando no era nada ese pastor, sino que siembra papa. Pero él lo vio y tomó su propia decisión. Yo sé que lo tomo en forma de broma porque han pasado estas cosas. La palabra de Dios debe estar ahí. ¿Por qué yo tengo que estar sujeto bajo autoridad? Es la gracia de Dios, estar bajo la autoridad que Dios me da para preservar, guardar lo que Dios me dio, el llamado, el don, para que funcione en el ámbito correcto. Tengo que estar bajo autoridad para poder buscar de la forma correcta, porque algunos buscan cumplir la palabra, porque Dios me habló, Dios me dijo, pero a su manera. No, si yo ya me habló, yo no necesito, ya llevo años en esto, así que yo lo hago solo. Y ahí, no saben, están cavando su propia tumba. Y muchos lo han hecho así. Todos los que realmente quieren fructificar dentro del propósito, dentro del gobierno de Dios, bajo el diseño de Dios, todos se cultivan y deben hacerlo de la forma leal, bajo la autoridad que Dios establece para tu vida, para nuestra vida. Y por eso muchas veces actuamos mal y queremos tener respuesta, queremos tener solución, pero no tenemos esto hermoso. Dios te dice, está bien, yo te di el don, pero ahora sujétate, como Pablo a mí le dijo, anda tú y anda, y ahí se te va a decir, nos remite al cuerpo de Cristo. Es importante comenzar a activar. Ahora ya te di el don, te di el llamado, ahora tú tienes que activarlo, y para activarlo necesitarás comunión, necesitarás convivencia, no te vas a ir lejos. Porque algunos dicen, no, yo estoy esperando en la casa, algunos se alejan, se van lejos, estoy esperando el llamado de Dios, Dios me habló que iba a ser profeta de las naciones, que iba a hacer esto, otro, y están en su casa, no se congregan, no están allí. Entonces, están esperando el tiempo, y cuando Dios se revela a tu vida, te está diciendo Dios, no sigas esperando. Yo quiero activarte, pero anda, primero, ven a convivir, ven a vivir, cultiva la profecía dentro de mi cuerpo, dentro del ámbito que yo he creado para gestar los ministerios. Oiga, no hay mejor entrenamiento que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. No existe seminario, lugar
tan potente, tan poderoso, donde salen los mejores ministros, pastores, siervos y siervas de Dios, que dentro del cuerpo, aquí en el cuerpo de Cristo, es donde se forman los mejores, donde se pulen en la convivencia, en el compartir. Por eso Dios nos llama a congregarnos. Amén. Allí donde Dios nos trata con las cosas buenas, cosas malas, gente de todo tipo que nos hace salir. ¿Por qué esta gente? Y ahí en medio de todo ello, con ellos y a pesar de ello, Dios nos va forjando. El llamado que Dios nos dio no es que tú te vas a ir lejos, me voy a llenar 40 días y ahí se va a manifestar. No, Dios te dice, yo te hice parte, actívate en el propósito de Dios. ¿Cómo activar esta generación que Dios quiere que seamos esta generación profética? ¿Cierto? Nosotros necesitamos, porque Dios tiene naciones, como lo dijo con Abraham, dentro de nosotros necesitamos. Quizás fuimos sacados de diversos lugares, pero necesitamos entender dónde Dios nos plantó. Nosotros tenemos que aprender a ver el futuro en Dios. Ya el tiempo se me ha ido. De cultivar, aprender a cultivar si Dios nos llamó para algo, aprender a priorizar en aquellas cosas donde Él nos lleve, ¿cierto? Algo que te lleve al propósito, cada cosa ir acercando. Si Dios te dio algo específico, empieza a trabajar en eso específico, no empieces a alejarte y hacer a lo que venga. Bueno, ya hermano, no, sí, sé específico, sé claro, este año determínate, sé parte de esta generación, cultivando en el servicio práctico ahí a los santos, empezar en lo que tú sabes que tienes que hacer. Bueno, invita, comparte, anda a las casas, iglesia, comparte con los hermanos. Yo quiero estar bajo el discipulado del Señor, bajo la paternidad correcta, quiero estar bajo el fluir de la comunión real. No quiero jugarme la personal, Señor, porque algunos critican, no, está todo malo, y van al lugar y no, mira, está sucio, está desordenado, pero en lo sencillo no se muestran. ¿Y cuántos anónimamente han estado sirviendo por años? Y en el momento dado, Dios lo levanta. También el ministro se forma ahí en el seno del hogar. ¿Por qué Dios este año 2020 nos llevó ahí estar en el hogar? Porque Dios necesita trabajar en la familiaridad. A veces cuando nadie te conoce o nadie te quiere, nadie te reconoce, no, que debes ser profeta tú. Dios trabaja allí para cultivar lo espiritual. En la casa se aprende, ahí hay ambientes que Dios tiene, hay diferentes profecías para diferentes ámbitos. Yo sé que hay profecías que tienen que ver con lo familiar, con lo económico, con muchas áreas que debemos trabajar, con lo emocional, pero esta área, si vas a servir al Señor, Dios va a trabajar en el cuerpo, también en tu casa, te va a probar, te va a formar, y debemos tener la abertura. Muchos no han cultivado, y esto quiero cerrar diciendo, hay muchas formas de cultivar la profecía, lo que Dios te dio, pero necesitamos humildad. Algunos son soberbios, no, a mí nadie me va a decir lo que yo hago, yo me mando solo, ya si Dios me revela, yo recibo de Dios, no va Jehová mi pastor, y se olvidan. Pero debemos recordar lo que Dios nos dijo, y tenemos que saber lo que Dios tiene para este año, y Dios nos da claridad, nos está hablando proféticamente para entender, escuchan lo que se está diciendo. Yo estaba muy atento escuchando el domingo, y así cada día que se reúne alguien y comparte, escuche los mensajes, tenemos la posibilidad de volver a escucharlo. Todo este mes vamos a seguir subiendo lo de Mauricio, lo de mi esposa, todos los domingos, incluyendo este último domingo. Pero vamos a estar ahí para recibir esa profecía externa, para activar lo que Dios puso dentro, para cultivarlo y dedicarnos a lo que Dios nos dio. Gracias al Señor. Lo dejo hasta acá, ya el tiempo se ha ido, creo que hablé lo suficiente. Espero que Dios dé luz, entendimiento y poder dedicarnos a cultivar la simiente correcta dentro de nosotros, la vida de Cristo, no lo adámico, no lo del viejo hombre, sino lo de Cristo, para que dé frutos agradables, dé un fruto bueno, que honre, que muestre a Dios su gloria y podamos también ser esa luz verdadera para los demás y pueda traer orden, mostrarnos nuestra vida, cómo Dios nos liberta, cómo Dios nos sana, nos ordena todo, para poder ser esa expresión de la voz de Dios también a otra gente y tocarlos con las bendiciones. Hay mucho más que decir en muchos ámbitos, como decía. Por ahora mencionamos algún aspecto que tiene que ver con el servir y podríamos hablar mucho más. Gracias al Señor, gracias Padre, declaramos tu palabra cumplida, revelada, establecida en el cuerpo de Cristo. Gracias, te honramos, te agradecemos en el nombre de Jesús, que la luz, la sabiduría, el entendimiento espiritual esté dándonos más luz de lo que pudimos decir en este tiempo. Gracias sean dadas al Señor, al nombre del Señor, gloria y honor. Seguimos conectados, unidos en la comunión, en el propósito eterno del Señor. Un gran abrazo, paz del Señor. Dios les bendiga. Chao, chao.